Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las Naciones Unidas. Es un placer saludar a quienes nos siguen también por internet. Estamos transmitiendo desde la Sala Mario Molina, en la sede común de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, y quienes nos acompañan aquí en la sala, representantes de los medios de comunicación, del Cuerpo Diplomático acreditado en México, de la Academia, de la sociedad civil organizada y desde luego autoridades nacionales. Es muy grato darles la bienvenida a esta ceremonia de conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, una ceremonia con la cual aquí en las Naciones Unidas arrancamos una jornada de varias actividades, pero que también se complementa con un gran y muy grato número de actividades que se están realizando en toda la Ciudad de México, en todo el país y a nivel mundial, lo cual es muy importante. Instituciones nacionales a todos los niveles están organizando actividades para recordar este probablemente el capítulo más oscuro de la historia de la humanidad. Y sin embargo quisimos en este contexto poder tener una ceremonia muy breve acá, en la cual nos acompañan representantes de distintas instituciones amigas de las Naciones Unidas y desde luego de las Naciones Unidas mismas, para recordar a las víctimas del Holocausto. Quisiera presentar muy rápidamente a quienes me acompañan aquí en el Presidium. A mi izquierda se encuentra la señora Nuria Sanz, quien es oficial a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. A mi derecha se encuentra el señor Ricardo Bucio Mujica, quien es presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. También se encuentra acá con nosotros el señor Raúl Plasencia, quien es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se encuentran también con nosotros el señor Jaime Braverman, quien es directivo de la Asociación Yad Vashem México, coautora, por cierto, de la exposición que estaremos inaugurando hoy. Y se encuentran con nosotros señor Mark Liberant, quien es presidente del Consejo Directivo del Festival Internacional de Cine Judío, un nuevo socio muy querido ya por las Naciones Unidas en las actividades en torno a este día, y nos da mucho gusto recibir también al señor Aaron Gilbert, quien es hijo de un sobreviviente que en muchas ocasiones nos acompañó en las salas de las Naciones Unidas, no solamente con sus historias de vida, sino yo diría con una de las personalidades más carismáticas que jamás haya visto la ONU contar sus historias y transmitirnos tantas lecciones. Bienvenidos sean todos y todas ustedes. Quisiera, para dar inicio a este breve programa, pedir su atención durante un par de minutos solamente para compartir el mensaje del secretario general de Naciones Unidas, del señor Ban Ki-moon, quien nos comparte unos cuantos párrafos en ocasión de este día tan importante. Dice el señor Ban: cada año, en el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, conmemoramos a las víctimas del Holocausto. Recordamos el sufrimiento de millones de inocentes y ponemos de relieve los peligros del antisemitismo y el odio de cualquier tipo. Este año centramos nuestras actividades en los viajes a través del Holocausto, lo que me hace recordar un viaje que yo mismo hice recientemente. El pasado noviembre atravesé la infame puerta coronada por el Arbeit macht frei, una frase que traducida significa el trabajo libera, de Auschwitz-Birkenau. Nunca olvidaré esta visita, dice el secretario general. Contemplé los horrorosos restos de la maquinaria del genocidio, así como imágenes conmovedoras de la vida de los judíos europeos en la década de 1930. Bodas, comidas familiares, rituales, escenas simples de la vida diaria, extinguidas todas ellas mediante un asesinato sistemático sin parangón en la historia de la humanidad. Vi los barracones donde judíos, romaníes, sintis, homosexuales, disidentes, prisioneros de guerra y personas con discapacidad pasaron sus últimos días en las condiciones más atroces. Las Naciones Unidas se fundaron para impedir que horrores de este tipo volvieran a suceder, y sin embargo, tragedias como las de Camboya, Ruanda o Srebrenica demuestran que el veneno del genocidio sigue activo. Debemos permanecer en todo momento vigilantes frente a la intransigencia, las ideologías extremistas, las tensiones comunitarias y la discriminación de las minorías. Y debemos enseñar bien a nuestros hijos. El Programa de las Naciones Unidas sobre el Holocausto ha elaborado material educativo eficaz y ha establecido asociaciones sólidas que permiten impartir esas lecciones a todo el mundo. De pie junto al crematorio de Auschwitz, sentí una honda tristeza por todo lo que había sucedido ahí. Pero también me sentí inspirado por quienes liberaron los campos de la muerte en beneficio de toda la humanidad. Unamos hoy nuestras fuerzas en un viaje compartido hacia un mundo de igualdad y dignidad para todos, dice Ban Ki-moon,
en la ceremonia que está teniendo lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en este momento y que tiene paralelos en todas partes del mundo. Sin más, quisiera, y reiterando la bienvenida más sincera, darle la palabra a Nuria Sanz, quien es oficial a cargo de la UNESCO aquí en México y que va a ser un puente muy interesante, estoy seguro, entre estas actividades culturales que tenemos hoy y el tema. Por favor, Nuria. Muchas gracias. Un saludo a todos mis compañeros del presidio. Muchas gracias a el CINU por habernos invitado y muy buenos días a todos ustedes. La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se inaugura entre los años 78 y 79. Y uno de los primeros lugares que acompañan a las bellezas de Quito, que acompañan a las bellezas de Tikal, que acompañan a las maravillas de algunos parques nacionales como el Ngorongoro en África o como esa otra maravilla que es el Taj Mahal, fue precisamente el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Durante las primeras sesiones, como se pueden imaginar, muy diferentes eran los criterios para inscribir semejante lugar donde se cometió la mayor atrocidad contra la vida humana y esos lugares que inspiraban la belleza y la creación artística más señera de las culturas del mundo. Pero precisamente ese fue un episodio fundamental para la historia y la credibilidad de la lista del Patrimonio Mundial. Como se imaginan, el campo de concentración en aquel momento llamado Auschwitz-Birkenau no era el lugar de ninguna belleza, era el lugar de una fatídica sofisticación, que era la sofisticación de la industrialización de la muerte. Era el lugar donde se concentraron la mayor cantidad de víctimas que responde evidentemente a esa locura generalizada de la idea de la raza en el Tercer Reich en Alemania. Fue muy interesante ver cómo el campo de concentración abre para la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO un espacio fundamental, pero también para su propia credibilidad, para la credibilidad de todos nosotros, y es el espacio de los lugares de memoria. En el viaje que comentaba nuestro secretario general, el señor Ban Ki-moon, es cierto que el viaje, ese itinerario que no debería de volver a repetirse, se inicia en el campo de concentración de Auschwitz, pero es verdad que la lista del Patrimonio Mundial en relación a ese primer momento, también ha recogido en distintas décadas, más de 4, a lugares muy difíciles de olvidar. Y es precisamente para lo que estamos aquí hoy, para que el paso del tiempo no genere indiferencia y para que verdaderamente esos lugares sean aquellos lugares donde queda anclada la necesidad de una memoria colectiva y de una memoria activa. Les estoy hablando de Hiroshima y Nagasaki, les estoy hablando también de Robben Island en África del Sur. Cuando el sitio se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial, el lugar se inscribe con la primera denominación y los objetivos que nuestra directora general, la señora Irina Bokova, ha empleado en el comunicado que hacemos hoy oficial. Auschwitz-Birkenau es un sistema industrializado de exterminio que representa la cumbre de la destrucción del hombre por el hombre. Es muy importante también ver que las memorias no se acallan y que precisamente por eso el gobierno polaco solicitó un cambio de nombre sobre el sitio del Patrimonio Mundial en el año 2006. Hoy ya no hablamos de Auschwitz, sino que hablamos del campo de concentración y de exterminio nazi, y creo que aproxima más a llamar a las cosas por su nombre. Quiero volver a la fecha que hoy nos convoca, un enero, pero un enero del año 45. En aquel momento, pocos meses después, Torres Bodet, quien era secretario de Educación en este país, estaba representando a México en la conferencia de Londres. La primera conferencia de Londres del año 45 es la que tuvo esa enorme responsabilidad de generar el germen, la idea y el mandato de lo que es hoy la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación. Yo creo que el discurso, si lo recuerdan, el discurso de Torres Bodet verdaderamente habla de cómo construir la paz en la mente de los hombres. Cuando llega a ser director general de nuestra organización en el año 48, convoca algo muy importante. Y esa importancia y la fundamentación para el día de hoy reside principalmente en que congrega
a los mejores historiadores y los mejores antropólogos. Y es por eso que Lévi-Strauss en el año 51 hace ese gran alegato en el correo de la UNESCO contra la idea de raza, justificando y subrayando que no existe ningún tipo de condicionante, de explicación o de justificación de carácter étnico que hable de la superioridad o de la inferioridad de las culturas y de la contribución de cada una de ellas al patrimonio común de la humanidad. Desde entonces, la UNESCO ha desarrollado muchos programas donde la memoria del Holocausto está presente, conservar memoria y hacerla activa. Yo quiero poner también ahora el énfasis en otro programa fundamental, que es la memoria del mundo. En la memoria del mundo hay 2 o 3 iniciativas que nos parecen fundamentales. Alguna de ellas, la de los mensajes, la necesidad de buscar todos los testimonios, las firmas, todo aquello que hable de los que murieron y no sabemos dónde están y aquellos para los que la memoria actuó de una manera desigual y no tenemos ni el nombre ni el apellido. Los diarios del gueto de Varsovia, los diarios de Ana Frank, los diarios de los servicios alemanes de inteligencia forman hoy parte de la memoria del mundo. Además de eso, es evidente que cuanto más nos distanciamos en el tiempo, menos tenemos la posibilidad de conseguir los testimonios vivos del abuelo que con sus nietos visita un campo de concentración, de aquel que recuerda cuando era niño. Yo ayer estuve viendo 2 o 3 documentales, uno de ellos fue precisamente el de Mengele, y los niños hablaban y los gemelos hablaban. Ustedes saben que de los 3.000 gemelos solamente al final, en el momento de la liberación del campo de concentración y exterminio, quedaban aproximadamente 150. Claro, vamos sumando año con año y los que eran muy niños en aquel momento ahora ya no lo son tanto, a pesar de que sus memorias están todavía muy, muy jóvenes. Significa que entonces nuestro empeño tiene que ser mayor y a medida que nos distanciamos en el tiempo tenemos que desarrollar todo tipo de mecanismos, programas y proyectos que permitan que esa memoria no se silencie, que no se acalle, que cada vez tengamos más elementos para poder contrastar lo que fue aquella penosa y triste realidad. En este sentido, la UNESCO ha trabajado por desarrollar con todos los países en distintas lenguas, en relación a distintas culturas, lo que son los instrumentos y las baterías de apoyo metodológico a los maestros, a los niños, a todos aquellos que no quieran dejar en el olvido esto que nos debe de recordar, que evidentemente ha habido un lugar que es el epicentro de lo que no se debería de volver a repetir. En este sentido también yo quiero decirles que este es un país con muchas fortalezas, un país con más de 20 cátedras UNESCO, un país con más de 500 escuelas asociadas a la UNESCO, pues tiene que ser una plataforma inconfundible de esa historia común, de esa historia de una pena que no se puede acallar y que todos somos responsables de ir día con día rememorándola y, por supuesto, ayudando a que los genocidios no se vuelvan a repetir. Quería acabar simplemente mis palabras diciendo que nuestra oficina de UNESCO en México está más que encantada, más que complacida de poder encontrar vínculos con aquellas organizaciones que ustedes representan y de acompañarnos en un trabajo que aún tiene mucho por hacer en cualquiera de las latitudes del planeta. Devuelvo de nuevo las gracias y reitero por esta posibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, y bienvenidos sean también los representantes de la comunidad judía en México que nos acompañan esta mañana, así como colegas del Sistema de Naciones Unidas que nos acompañan presencialmente y virtualmente a través del Internet. Bueno, manteniendo esta tono con el que hemos empezado, que Nuria ha sabido transmitir muy bien, quisiera pedirle a Mark Liberand, quien es presidente del Consejo Directivo del Festival Internacional de Cine Judío, que nos regale algunas reflexiones también sobre este tema. En breve veremos un corto que forma parte del Festival Internacional de Cine Judío en México y esta tarde, de hecho, tenemos la presentación de una de las películas que componen a este festival. Por favor, Mark. Gracias. Buenos días. Buenos días, Juan Miguel Díez, director del Centro de Información de las Naciones Unidas, Nuria Sanz, oficial a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Jaime Braverman, directivo de Yad Vashem, y Aaron Gilbert. Muy estimadas y estimados todos, el Holocausto, la Shoah, Auschwitz, sus diferentes nombres designan el genocidio sin precedente de un siglo, que si bien ha estado marcado por asesinatos masivos, ninguno tuvo un alcance tan devastador y singular. Un acontecimiento sin equivalente en la historia. El asesinato de 6 millones de judíos como parte de la planeada aniquilación total del pueblo judío, impedido solo por la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, un Estado moderno, poseedor de una avanzada tecnología, cayó en poder de una ideología, de un partido y de un líder para los que el antisemitismo fue el móvil central. Fue un asalto progresivo a la vida judía y a la condición humana. Así, por ejemplo, en la década de los años 30, si bien el asesinato estuvo ausente como política, el régimen nazi implementó diversas medidas de discriminación, segregación y persecución. Las leyes de Nuremberg en 1935, el primer pogrom de la Alemania nazi y la Noche de los Cristales en 1938. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la incorporación al Tercer Reich de millones de judíos provenientes de los países conquistados llevó a las medidas más radicales, a la concentración territorial en Europa, los guetos, para concluir con su exterminio físico. Ciencia, técnica y barbarie juntos. Muerte por malnutrición, hambre y enfermedades en los guetos, exceso de trabajo en los campos de concentración, deportaciones y exterminio. La industrialización de la muerte, Auschwitz, Majdanek, Sobibor, campos de concentración, campos de exterminio, la deshumanización, la eficiencia de la muerte. Primo Levi escribió: soñábamos en las noches feroces sueños densos y violentos, soñados con el alma y con el cuerpo, volver, comer, contar lo sucedido, hasta que se oía breve sofocada la orden del amanecer: levántate, Stabac, y el corazón se nos hacía pedazos. Ahora tenemos vuelto a casa, tenemos el vientre ahito, hemos terminado de contar nuestra historia, ya es hora, pronto escucharemos de nuevo la orden extranjera: levántate, Stabac. Frente al dolor y frente al proyecto nazi de no dejar testimonio alguno del Holocausto, se impone el desafío de la memoria, de no olvidar, de recordar este desvío de la humanidad, de quienes fueron victimarios y de quienes fueron observadores. La memoria del Holocausto es hoy memoria compartida por grupos y culturas, una memoria que se orienta a combatir viejas y nuevas tendencias del antisemitismo y de toda discriminación. Y es con la memoria y la voluntad de no repetir que se construye una cultura de los derechos humanos, misma que surge de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y de la Shoah. Una cultura que reconoce lo esencial del derecho a una vida digna del ser humano. Solo la voluntad de no olvidar puede hacer que estos crímenes no vuelvan nunca más. Recordar con el testimonio, con la investigación histórica, con la defensa de los derechos humanos. Recordar a través de la literatura, del arte, del cine. Imágenes de lo inimaginable. El Festival Internacional de Cine Judío en México se suma a este encuentro de voluntades. Es por esto que este año, como en años anteriores, el Festival Internacional de Cine Judío dedica una de sus películas y un cortometraje a la memoria de la Shoah. En ambos casos, nosotros como espectadores viviremos esta inimaginable realidad. Primero, en la película Aquí aprendí a amar, podremos conectarnos con dos hombres que nos relatan entre lágrimas y dolor su increíble historia de sobrevivencia. Y luego en el cortometraje Shoes, Zapatos, seguiremos un par de zapatos en este trágico recorrido. Nosotros en el Festival Internacional de Cine Judío, que este año llega a su 11ª edición con el lema Conectando Realidades, los invitamos a ver, sentir y a nunca olvidar. Muchas gracias. Continuamos con nuestro recorrido, con nuestro viaje. Como les comentaba más temprano, esta tarde a las 4 de la tarde tendremos aquí mismo en esta sala la proyección de Aquí aprendí a amar, una película, sí es un largometraje que forma parte del Festival de Cine Judío y que hace también un recorrido espectacular en las memorias de dos personajes de la memoria del Holocausto al presente. Los invitamos a quienes nos quieran acompañar hoy a las 4 de la tarde aquí. Como les decía, continuamos y para abrir este segundo bloque quisiera pedir las palabras del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el señor Raúl Plasencia, por favor.
Sí, muchas gracias, Miguel. Buenos días, Nuria, Mark Liberant, Jaime Braverman, Aaron Gilbert, Ricardo Bucio, amigas y amigos. En principio quiero agradecer la invitación que se formuló a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para estar el día de hoy en este evento con motivo del Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Este debe ser sin duda un día para reafirmar nuestra adhesión a los derechos humanos. No existe ninguna justificación para la existencia del Holocausto. Este fue un hecho trágico en el que murieron millones de personas. Y esto debe hacernos reflexionar, mantener vivo en la memoria, evitará seguramente que se repliquen acciones que menoscaban la dignidad humana. Es importante hacer memoria y subrayar que estas atrocidades que simboliza el Holocausto pudieron ser evitadas. Hubo personas, grupos y naciones que decidieron mantenerse al margen o actuaron para que se permitieran estas conductas. De estos actos aprendimos que el binomio democracia y derechos humanos es esencial para cualquier sociedad que aspire a mejores niveles de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, somos testigos de que los gobiernos han sido poco eficaces para generar un ambiente propicio que desarrolle plenamente la dignidad humana. El genocidio y el sufrimiento de personas a causa de prácticas tan deleznables como las ocurridas en el Holocausto, que llenaron de dolor, sufrimiento, terror a niñas, niños, mujeres, hombres, destruyéndoles la vida, los sueños y las esperanzas, dejaron ahí una clara herida en la humanidad. Por ello, estos actos deben ser condenados en donde quiera que se presenten. Pero debemos de condenar también la indiferencia, el silencio, porque la indiferencia y el silencio nos hace cómplices también de prácticas tan bárbaras como el Holocausto. Eventos como los que se dieron en ese momento, pero también los que se repitieron en Camboya, en Bosnia, en Ruanda, en Sudán, y como los que hoy por hoy están aconteciendo en lugares como Siria y otras partes del mundo, son ejemplos de cómo este tipo de eventos hoy, en nuestro día, aún siguen aconteciendo. Es indispensable e impostergable por ello que buscamos sumar esfuerzos para poder alzar la voz, denunciar, señalar y dejar muy en claro que no existe ninguna justificación para actos de estas características, que las consecuencias que generan son mayúsculas y que por consecuencia el desafío que debemos tener todos es precisamente tratar de prevenir y de evitar este tipo de eventos. Esto implica que todos juntos busquemos abolir los modelos de pensamientos que generan comportamientos como la impunidad, como la corrupción y sobre todo como los acuerdos al margen de la ley. Buscar que todos respetemos los derechos de los demás y evitemos, así como se ve reflejado en este cortometraje, acabar con los sueños de esa niña, de esos padres, de esa pareja, de esa familia, pero también habrá que decirlo, de millones de personas que están ahí, claramente evidenciadas en esos zapatos que se quedaron sin sueños, sin, en todo caso, poder trascender y cumplir el ideal que pretendían. Estimadas amigas y amigos, la tragedia del Holocausto condujo a las naciones a pactar una de las más altas conquistas de la historia de la humanidad. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre es un claro recuerdo y reflejo no solamente de las más graves atrocidades que el ser humano puede cometer, sino también del compromiso que debemos sumar todos, mujeres y hombres, para que esto jamás se repita, pero también para que algún día todos los pueblos del mundo puedan gozar plenamente de los derechos que están ahí, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que hoy por hoy todavía permanecen más como discurso que como una plena realidad en muchos lugares del mundo. Hoy, sin duda que existe una sólida organización y estructura jurídica internacional
La Organización de las Naciones Unidas es un claro ejemplo de los esfuerzos que se están realizando, pero hace falta sumar, hace falta acompañar mucho y hace falta todavía desterrar muchas prácticas que aún ahí continúan y que sin duda son prácticas que nos recuerdan un oprobioso pasado que parecía ya hemos superado y que lamentablemente está ahí, como un presente que nos recuerda cual testigo fiel que esas atrocidades aún continúan. Es esencial también que se fortalezca el movimiento internacional en materia de derechos humanos, que busquemos señalar, denunciar, dejar muy en claro que no hay justificación alguna para que se toleren ese tipo de prácticas y que la comunidad internacional debe en buena medida evitar que caigamos en silencios cómplices como aquellos en los cuales caímos durante el Holocausto. Es hora de generar un ambiente propicio para ello. El presente y el futuro de estos derechos, de los derechos humanos, están en la función de la capacidad que tengamos de sumar voluntades, pero también acciones de todas las personas y de todos los estados, independientemente de los gobiernos y del tipo de organización en el cual nos encontremos. Debemos hacer hincapié que los derechos humanos son una plataforma que dignifican y dan rumbo ético y respeto a la unidad y al diálogo entre los pueblos y las naciones del mundo. Pero debemos también estar conscientes que si hacemos del tema de los derechos humanos un compromiso común, seguramente entre todos podremos evitar que prácticas como estas se repitan. Muchas gracias y enhorabuena por este evento. Muchas gracias, Raúl Plasencia, presidente de la CNDH. Y bueno, nos acompaña también un directivo de la Asociación Yad Vashem México, asociación que ha sido socio muy activo de las Naciones Unidas en tantos temas a nivel mundial y que hoy en estos días organiza un gran número de actividades o participa también en otro número de ellas. Le damos la bienvenida a Jaime Braverman, por favor. Te lo agradezco mucho. Buenos días. Juan Miguel Díez, Nuria, Marc Liberand, Raúl Plasencia, Aaron Gilbert, Ricardo Bucio, público en general, queridos amigos todos. Agradezco profundamente en nombre de Yad Vashem México la oportunidad de participar en este importante foro. En noviembre del año 2005, la Organización Mundial de las Naciones Unidas estableció el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Este día se recuerda a millones de víctimas, la inmensa mayoría judíos, pero también gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, presos políticos, intelectuales, personas con discapacidad, sacerdotes católicos y opositores al régimen nazi. El 27 de enero es una fecha universal en la que se reconoce el Holocausto, no como un mero hecho histórico de la Segunda Guerra Mundial, sino como un acontecimiento sin precedentes. La gran tragedia humana en la que se pisotearon todos los derechos humanos. Este acontecimiento fue posible además por los millones de testigos mudos que no cumplieron con la responsabilidad moral que todos estamos obligados a asumir unos frente a otros. Sin importar su origen, raza, credo u orientación, las víctimas del Holocausto nos conciernen a todos. Auschwitz simboliza el mal. Representa el lugar en donde la destrucción y la maldad del hombre contra el hombre llegó a los niveles más crueles y deshumanizados jamás imaginados. El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración y exterminio más grande, representativo y aterrador del Holocausto, Auschwitz-Birkenau. Auschwitz demostró que la razón y la ciencia, tan características del pueblo alemán, no necesariamente llevaron a la liberación ni a la ilustración que el hombre había soñado. Por el contrario, llevó a los caminos más oscuros de la barbarie humana. Ciertamente los crímenes perpetrados por el régimen nazi y sus colaboradores son únicos en la historia de la humanidad, pero lamentablemente el odio y los perjuicios que motivaron esos crímenes siguen estando vigentes en nuestra sociedad, recordándonos que no hemos aprendido la lección, que el peligro sigue ahí amenazante,
que tenemos que luchar incansablemente para promover la responsabilidad moral entre los niños y los jóvenes mientras su visión es aún moldeable. Debemos reflexionar y comprometernos con el inmenso trabajo que nos espera como sociedad en conjunto para promover un futuro en paz. Es preciso que recordemos año con año lo sucedido, para que como individuos nos comprometamos cada día a ser mejores seres humanos, fomentando la tolerancia hacia nuestros semejantes. Para que el Holocausto no sea un simple y lamentable episodio del pasado y nunca jamás se convierta en una amenaza para el futuro, esta conmemoración no puede consagrarse exclusivamente en recordar lo que pasó. La experiencia del Holocausto nos demanda un nuevo imperativo categórico: preservar la memoria del horror y desarrollar una ética que sea la contraparte a la impunidad, el olvido y la indiferencia. Lamentablemente el racismo, la xenofobia, la intolerancia y el antisemitismo son perjuicios del pasado que siguen vigentes hoy en día. Hoy, a pesar de que el Holocausto es el evento histórico más documentado del siglo pasado, hay quienes se atreven a distorsionarlo, banalizarlo, minimizarlo e incluso a negarlo. A la intolerancia y a la desesperanza debemos responder con la promoción de la justicia, el diálogo y la esperanza. A nosotros, que hoy recordamos a todas las víctimas, nos corresponde no olvidar y nunca jamás permitir que se repita el racismo, la discriminación, los genocidios, la violencia y todo el largo inventario de modalidades inverosímiles para exterminar al prójimo que los nazis implementaron en este nefando periodo de la humanidad. Hoy día en que cada pueblo o país recuerda a los suyos, pero esta fecha une a toda la humanidad sin distinción de nacionalidad, orientación o credo en una sola esperanza: no olvidar para no repetir. Que quede claro, la semilla de Auschwitz sigue sembrada en este mundo. Para desterrarla, el primer paso es asumir que sigue allí, que no forma parte del pasado y que siempre puede regresar con más fuerza y forma, abriendo un nuevo abismo ante nuestros ojos. De nosotros depende que no suceda. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Braverman, directivo de Yad Vashem. Aaron Gilbert es hijo de un extraordinario ser humano, de un sobreviviente del Holocausto, y también es miembro de la primera generación que hereda la valiosísima, la importante y muy difícil misión de preservar viva la memoria del Holocausto para evitar que algo así se repita jamás. Aaron, quisiera pedirte por favor que nos compartas un poco de esa historia. Señoras y señores del Presidium, buenos días, señoras y señores. Es para mí un gran honor, pero a la vez una gran responsabilidad, poderme dirigir a ustedes la mañana de hoy. Las cifras y el desarrollo histórico del Holocausto han sido ampliamente documentadas durante los últimos 69 años, fecha en que terminó el conflicto bélico, y 75 años que se conmemoran este año de haber empezado la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Lo que será imposible contabilizar son los millones de historias que jamás se contaron, los libros que nunca se escribieron y las historias de amor que no germinaron, así como los cientos de miles de familias destruidas y sus cenizas perdidas con los vientos del tiempo, entre ellas las de mi propia familia. Me llamo Aaron Gilbert y nací en la Ciudad de México hace 64 años. Llevo el nombre de mi abuelo paterno a la usanza de las antiguas traducciones ashkenazitas en las que solamente se le ponía el nombre a los muchachos por un muerto. Mi abuelo fue secuestrado de su hogar, golpeado y eventualmente ahorcado por los nazis en 1942 sin haber dado motivo alguno, salvo el ser un hombre judío. En ese entonces era el patriarca de una familia de 72 miembros de la familia, entre los que se contaban mi abuela Jena, sus suegros, sus consuegros y los 6 hijos que procrearon juntos, además de nueras, yernos, nietos y otros familiares. Mi padre estaba en esos momentos trabajando en lo que fue su fábrica de carruajes,
por lo que no se enteró de esta vejación hasta muy tarde ese día. No le dio tiempo de decirle adiós a su viejo. El resto de mi familia, los 72, fueron cremados, masacrados en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau entre los fines de 1942 y principios de 1944. Como es obvio entender en mi relato, nunca conocí a ningún miembro de mi familia polaca. Nunca escuché un cuento contado por mi abuelo, ni degusté ningún platillo preparado por mi abuela. No conocí a mis tíos, ni jugué con mis primos. Mi padre, único sobreviviente de una familia que vivió por centurias en Polonia, nació en 1920 en el pequeño pueblo de Chechanov, 90 kilómetros al norte de Varsovia. Era el quinto de los 6 hermanos y tenía tan solo 19 años cuando empezó la guerra, a punto de empezar sus estudios universitarios. Durante los 6 años que duró la guerra, estuvo internado en 3 guetos distintos y llevado en el tren de la muerte a Auschwitz con toda la familia a fines del 42, en donde sintió, olió, vio y palpó la muerte de algunos de sus compañeros de viaje, parado en el vagón, que durante 3 días y 3 noches lo llevara desde su pueblo hasta el destino final, sin alimento, sin agua y sin un espacio para descansar o bien para hacer sus necesidades. Al bajar del tren y acosados por los intimidantes perros nazis, los insultos y los golpes que estos aplicaban sin el menor recato a los 100 llegados y sin saber de qué se trataba, vio como todas las mujeres, su madre, hermanas, primas, cuñadas, fueran llevadas inmediatamente a las cámaras de gas de Birkenau, engañadas con la promesa de tomar un baño refrescante. Entre ellas se encontraba una de sus cuñadas embarazada en el 9º mes. Una vez más, no tuvo la oportunidad de decirles adiós. Mi abuela apenas tenía 60 años. Contrario a todas las probabilidades, sobrevivió 26 meses. El término medio de vida en Auschwitz era de tan solo 3 meses. Tatuado de por vida en su brazo izquierdo con el número 73.670, fue despojado de las pocas pertenencias que tenía, equipado con un uniforme que usaría el resto de la contienda, golpeado, vejado en todas las formas posibles, alimentado con sopas llenas de bromuro para provocar esterilidad e impotencia, obligado a pasar de pie en las noches enteras desnudo en plena nevada, defecar en horario fijo junto con otros cientos de prisioneros en las antihigiénicas letrinas de Auschwitz, por solo mencionar algunas de las cosas que sufrió. Fue forzado a caminar lo que se conoce históricamente como la Marcha de la Muerte, en diciembre de 1944, caminata que lo llevara desde la congelada tierra europea y a través de los nevados Alpes austriacos sin más ropa que los andrajos que colgaban sobre su cuerpo, y así continuar su odisea de sobrevivencia en los campos de concentración austriacos de Mauthausen y finalmente liberado en Ebensee en 1945. Al empezar la contienda, mi papá pesaba 90 kilos. Al terminar la misma, 33. Mi papá me decía, a modo de plática íntima, si la gente cree que Auschwitz fue el peor de los campos de concentración, es porque nunca estuvo en Ebensee. A los 25 años, sin familia, sin profesión, sin idioma, sin dinero, sin ganas de vivir y sin entender lo que le había sucedido, fue enviado, y gracias a la agencia judía que trabajaba marchas forzadas para ayudar a los desplazados, a Italia, al pueblo costeño de Santa María de Bagni, a trabajar como carpintero, su profesión original y por la cual pudo sobrevivir esta odisea, en donde, y por azares de la vida, una tía materna que había emigrado a México en los años 20, se enteró de la existencia, invitándolo a pasar a México unos cuantos días. Para él fue la maravilla más grande del mundo. Esos pocos días, y después de muchas vicisitudes, se convirtieron en 62 años de una vida íntegra y feliz, donde conoció a su esposa, mi recién fallecida mamá, con quien procreó 5 hijos, 8 nietos y 5 bisnietos. Siendo yo el primogénito y el primer polaco mexicano de mi familia, por llamarlo de alguna manera, tuve la oportunidad de conocer personalmente todos los lugares en los que alguna vez me platicó, y a su vez pudimos escribir juntos un libro titulado El último sobreviviente, en donde narramos los horrores de la guerra desde un punto de vista muy personal.
mi padre, murió hace 5 años a la edad de 88. Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo siempre lo recordarán como un hombre bondadoso y dadivoso, empeñado en nunca dejar de contar su historia. Y desde entonces yo sigo involucrado con toda mi pasión en continuar contando lo que alguna vez nos sucedió como parte de un pueblo, como parte de una familia, para que hoy mis hijos, mis nietos y todos ustedes estén enterados. Muchas gracias. Muchas gracias, Aaron Gilbert. Gracias por contarnos esta historia y gracias por seguirla contando, porque esto es sin duda fundamental. Y bueno, el Holocausto probablemente es la síntesis más escalofriante de todo aquello contra lo que lucha la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Su presidente, Ricardo Bucio Mújica, nos acompaña y Ricardo, le pediría que cierre este bloque, por favor. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias, un saludo a todos los miembros del Presidium y un agradecimiento particular al CINU por esta invitación al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ya lo decía Juan Miguel, el Holocausto representa lo que hoy día el Sistema Internacional de Derechos Humanos conoce como los llamados motivos prohibidos de discriminación, los que están establecidos en el artículo 1 de la Constitución y que están prácticamente en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Todas estas expresiones, incluidas otras que no están expresamente dichas en los tratados o en la Constitución, como el discurso de odio, y otras formas conexas de intolerancia, todas estas están concentradas en el horror del Holocausto como quizá en ningún otro hecho de la humanidad, pese a que hay una enorme competencia por hechos históricos, como quizá también fue con otra perspectiva, pero con un efecto muy lacerante durante siglos y siglos y aún presente, lo que fue también el tráfico de esclavos, básicamente de África. Como lo dice el secretario general de Naciones Unidas, las víctimas fueron millones de personas judías, ya se dijo, de personas gitanas, de personas homosexuales, de disidentes políticos, de intelectuales, de personas con discapacidades, es decir, de personas que por sus condiciones de identidad se les negaba absolutamente toda la posibilidad de vida, toda posibilidad de dignidad humana. Pero en realidad me parece que dado el tamaño, dada la herida que representa este hecho en la historia de la humanidad, es toda la humanidad víctima, toda la humanidad somos víctimas del Holocausto. Todavía tenemos efectos de este hecho, todavía somos de alguna manera sobrevivientes, aunque no lo padecimos directamente, sobrevivimos a este hecho y seguimos cargando no solo con los efectos, sino con todos aquellos cuestiones que motivaron el Holocausto y que siguen estando presentes en la humanidad. El cartel que hoy presenta Naciones Unidas representa muy bien lo que puede pasar en positivo y que de hecho ha ido pasando ya. Cómo pasamos de las púas de los campos de concentración a una expresión de vida que hoy día está representada en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Este sistema, la declaración y todos los tratados internacionales y todo lo que depende de los tratados, los comités de órganos de tratados, las instituciones, las agencias de Naciones Unidas y una enorme cantidad de leyes nacionales, de leyes locales, de instituciones locales son fruto directo o indirecto de este hecho. Lo es también en México el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Hay que recordar, para quienes no conozcan este hecho, que la primera iniciativa de ley federal para prevenir la discriminación en México la hizo en 1995 la comunidad judía, acompañada del entonces Ombudsman Nacional, el señor Jorge Madrazo. Esta fue una iniciativa que no prosperó, que se entregó a la creada en 2001 Comisión de Estudios contra la Discriminación en manos de Gilberto Rincón Gallardo y prosperó en 2003.
Hoy día tenemos 24 leyes estatales contra la discriminación y tenemos una cláusula antidiscriminatoria muy potente en la Constitución y una creciente cantidad de, no solo ya de prohibiciones, sino una creciente cantidad de obligaciones que se le dan a entidades municipales, entidades estatales, entidades federales, de todos los tipos, de todos los ámbitos, para prohibir todo tipo de discriminación. Quizá esto se ha reforzado enormemente con la reforma constitucional del 2001, que le da a todas las autoridades en el ámbito de su competencia la obligación de promover, de respetar y de proteger todos los derechos humanos, ¿no? Esta cláusula se complementa con la cláusula antidiscriminatoria y, aunque evidentemente no habría que esperar en principio ningún fruto positivo de ese error, se dijo muy bien con el recordatorio y la memoria también de lo que fue el patrimonio cultural que se dio en principio este campo de concentración y la transformación que sufrió este proceso. Es también un fruto positivo lo que ha pasado en nuestro país, expresamente en nuestro país. En nuestro país es necesario continuar porque siguen vivas las formas de intolerancia, hay una creciente xenofobia, eso dice expresamente la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, y en particular el antisemitismo sobrevive subterráneamente, pero siempre está buscando alguna forma de expresarse, siempre de manera violenta, siempre de manera homicida, siempre de manera con todas las maneras de buscar cómo se niega la expresión básica de todos los derechos humanos. El antisemitismo es una realidad en México que no tiene efectos devastadores como en otros lugares hasta hoy, pero que, como ya dijo Jaime, siempre puede tenerlos. Es una realidad viva que tenemos que combatir y por eso la memoria. No puede haber garantía de no repetición, eso es un principio básico de los derechos humanos, mientras la memoria de las violaciones graves a los derechos humanos se pierda. Por eso es tan importante para nuestro país. No es la memoria de un hecho histórico, no es la celebración de una conmemoración extranjera, es un hecho vital para la vida de nuestra democracia constitucional fundada justamente en la posibilidad de vivir los derechos humanos de igual manera. Muchas gracias y yo espero que lo que hace Naciones Unidas cada día y la comunidad judía en todas sus expresiones cada día más tenga expresiones directas, no solo de conmemoración, sino de acciones desde las instituciones públicas de nuestro país. Gracias. Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, muchas gracias. Y bueno, precisamente con el apoyo de CONAPRED y de la UNESCO en esta sala al mediodía y con una audiencia unos poquitos años más joven, de jóvenes de secundaria, precisamente en edad de secundaria vamos a tener un taller operado por estas dos instituciones encaminado a construir una cultura de paz y en busca de prevenir a las nuevas generaciones de toda forma de discriminación o de odio. Es un taller en el que se abordarán conceptos como el bullying, la discriminación y otros, utilizando el caso de la memoria del Holocausto para transmitir estas ideas a los jóvenes. Muchas gracias a CONAPRED, a la UNESCO por su apoyo en este taller que empezará acá en breve. Bueno, le robo solamente 2 minutos más para pedirles que nos acompañen en inaugurar sin discursos la exposición que habrán tenido ocasión ya de recorrer y que está en la entrada de esta sala. Es el producto de un concurso internacional de diseño de carteles denominado Manteniendo Viva la Memoria, que este año tiene como tema viajes a través del Holocausto, siguiendo la propuesta de Naciones Unidas, y en el cual concursaron cientos de estudiantes de diseño de países como Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Austria, Rusia, Indonesia, la República Checa, Israel,
y Reino Unido, y que traemos acá a México. Es un concurso, de hecho, operado por Yad Vashem en colaboración con diversas instituciones culturales de todas partes del mundo y con la colaboración de Naciones Unidas. En los carteles se encontrarán vínculos a sitios en Internet donde se puede obtener más información, incluyendo declaraciones de los diseñadores, de los autores y las diseñadoras, desde luego, de estos carteles, quienes, por cierto, en su mayoría no son parte de la comunidad judía o no tienen un vínculo directo con el Holocausto, sino se han sensibilizado hacia el mismo. Como nos despedimos acá en estos micrófonos, quisiera agradecer a quienes nos han seguido en la transmisión a través del Internet, a todo el panel, al distinguidísimo panel que nos ha acompañado esta mañana. También muchas gracias por acompañarlo. A ustedes les pido que nos acompañen para cortar rápidamente el listón, y a todos les invitamos a permanecer en esta sala, bueno, acompañarnos a degustar algunos bocadillos cortesía del Festival de Cine Judío y algunas bebidas calientitas para quienes no se hayan terminado de descongelar desde esta mañana. Muchísimas gracias en verdad a todos y a todas.